la siguiente práctica. Entonces vamos a tener en cuenta este problema, vamos a realizar este problema. ¿Qué nos dice este problema? Dice que un estudio de mercados realizado para evaluar el montaje de una serviteca en la ciudad de Florida Blanca nos arrojó los siguientes resultados. Entonces dice que los tipos de vehículos que más solicitan el servicio son buses y busetas en un 10%, taxis el 30%, autos particulares el 60%. El estudio también arrojó que los servicios más solicitados y el promedio de ingresos por servicio es como se muestra en esta tabla. Entonces la tabla siguiente nos da una distribución de probabilidad donde nos muestran los diferentes tipos de productos, los diferentes tipos de servicios que ofrece la Serviteca y cuál es el valor, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, el lavado ocurre en el 30% de las ocasiones cuando entra un vehículo, y en promedio el servicio vale 15.000 en promedio, ¿sí? El cambio de aceite está en 85.000 pesos promedio con un 15% de probabilidad, y así sucesivamente los otros servicios que ofrece la Serviteca. Es decir, que eso es lo que arrojó la Serviteca. De otro lado, también nos están diciendo, ¿sí?, que también evaluaron la tasa de llegada de los vehículos a la Serviteca, observándose entonces que la tasa de entre llegadas, es decir, que la ocurrencia, ¿sí?, 0 minutos el 20%, ¿sí?, la tasa entre llegadas es de 0 minutos, ya que llegan casi simultáneamente el 20% de los vehículos. Era una tasa de llegada de 2 minutos en el 35% de los casos, y una llegada de cada 4 minutos, promedio el 20%. Esa es la situación del comportamiento de las tasas de llegadas. Nos dicen entonces que, suponiendo que no existe una restricción en el tiempo para la prestación del servicio, es decir, que no se generan colas o no tenemos problema con ello, entonces vamos a realizar una simulación en Excel, ¿sí?, para estimar el intervalo de confianza para el ingreso promedio diario por concepto de servicios prestados si la empresa trabaja 12 horas diarias. Entonces queremos saber tenemos que hacer una estimación de cuál sería nuestro ingreso promedio diario para la empresa, ¿sí? Entonces a eso es lo que vamos a hacer enseguida para resolver este asunto. Entonces vámonos a irnos a Excel, ¿cierto? Digamos, la pantalla de Excel, vamos a tomar los datos. Entonces sabemos que los datos son los siguientes. Entonces vamos a tomar estas tablas de datos que nos están dando acá, ¿sí?, y la vamos a llevar a Excel, que la vamos a necesitar, estos datos. Vamos a colocarla acá. Esta es la tabla de servicios, cambio de aceite, en fin, todo, ¿sí? Sí es bueno eliminar acá esto. Listo, ahora ya tenemos, vamos viendo los vehículos, y tenemos también el comportamiento de los vehículos. Entonces dice que buses y busetas 10%. Entonces estamos organizando la información que tenemos, ¿no? Y también nos están dando otra información que corresponde a la tasa de llegada de los vehículos, ¿cierto? El comportamiento de la tasa de llegada de los vehículos. Entonces, si nosotros miramos aquí, el comportamiento de la tasa de llegada de vehículos tiene este comportamiento. Dice que la probabilidad, aquí vamos a colocarla, la probabilidad, perdón, entonces aquí ya tenemos la información de los 3 datos que nos dan. Observe que lo que estamos realmente estos son 3 variables aleatorias. Una que corresponde al tipo de servicio, pero es una distribución de probabilidades empírica. Otra que corresponde al tipo de vehículos, ¿cierto?
Entonces aquí vamos a colocar que nuestro problema es la simulación. ¿Cómo vamos a hacer el problema? Entonces vamos a utilizar una hoja electrónica, ¿sí? El procedimiento que vamos a hacer es utilizar la hoja electrónica como ya la tenemos allá. Luego de eso, entonces vamos a diseñar el modelo conceptual para el problema. Aquí ya hay algo creado que es una tabla, ¿cómo sería la tabla en Excel? Que me definiría más o menos el modelo que iríamos a hacer, ¿cierto? Hay que definir las variables y establecer la relación entre esas variables y definir cuál es la medida de rendimiento, que en este caso será el valor del servicio, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Es encontrar cuál es el ingreso promedio diario. Entonces las variables, como dijimos, ya son los tiempos entre llegadas, que se comportan según una tabla empírica. Tenemos, o la otra variable es el tipo de vehículo, que ya sea particular o ya sea un vehículo particular o una buseta o un taxi. Entonces, dependiendo también de la probabilidad de llegada, ¿no? Y hablamos del servicio que se solicita en la medida que va llegando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la simulación? La simulación vamos a ejecutarla en evento a evento, es decir, si cada vez que llega un vehículo, pues contamos el tiempo a la que llega. Es decir, que el tiempo en esta simulación va a avanzar dependiendo del tiempo entre llegadas que se va generando en cada una de las llegadas. Acuérdense que ahí pueden llegar simultáneamente, entonces no hay transcurso de tiempo, sin embargo el tiempo no se va a mover y van a aparecer las dos llegadas o tres llegadas, como sea, ¿sí? Entonces y van entrando directamente, como no hay restricción de cola, entonces van entrando directamente a recibir el servicio. Entonces aquí estamos asumiendo que hay suficiente capacidad, ¿sí? Para atender, si no, ningún carro espera, vamos a asumir eso. De hecho, pues el ejercicio consiste en eso, ¿no? En determinar cuál sería la capacidad máxima requerida por la empresa. A eso nos va a llevar, ¿no? Para poder, y cuál sería ese ingreso máximo. Entonces, si no generamos restricciones de esperas, entonces podríamos llegar basado únicamente en la tasa de llegada de los vehículos y el servicio que van a prestar o van a solicitar, entonces podríamos hacer una estimación de los ingresos. Entonces eso podría ser entonces una muy buena herramienta para diseñar el instrumento que necesitamos, el experimento que necesitamos para encontrar ese ingreso promedio diario por servicios, incluyendo la capacidad de vehículos atendidos durante el día, ¿cierto? Entonces, para eso lo vamos a hacer basado en intervalo de confianza. Entonces, nosotros ya miramos cuáles son los paso a paso para resolver el problema y aquí está el procedimiento, como lo pueden ver. Listo, entonces ahora sí vamos a arrancar creando, o sea, lo que vamos a crear es esta tablita que tenemos acá, la vamos a llevar a Excel, ¿no? La vamos a crear en Excel. Entonces, bueno, voy a copiármela acá para que sea como más fácil acá copiar esto. Entonces lo que vamos a hacer es a crear acá el modelo. Entonces el modelo conceptual, o sea, si nosotros quisiéramos hacer un modelo conceptual, pues lo único que tenemos es, el modelo conceptual es que hay una llegada, ¿cierto? Hay una llegada de vehículos, al sistema, hay una llegada de vehículos del sistema, y acá simplemente entonces tenemos un servicio de lavado, y luego aquí el que se lava y sale automáticamente. No estamos, fíjense que aquí la única variable que tenemos aquí sería la tasa de llegada, o sea que es esta, y aquí tendríamos el servicio, el tipo la otra es el tipo de vehículo, que es este, y el servicio solicitado, acá, no el lavado, sino el servicio solicitado, ¿no? Pues aquí generamos el servicio solicitado. Todo esto, se observa que todas estas variables son aleatorias, o sea, todas estas variables son aleatorias. Y finalmente, pues entonces el cliente paga, ¿sí? Y eso es lo que nos va a generar entonces como el objetivo que pretendemos, que es establecer
establecer cuál es el ingreso total del servicio. ¿Qué más tenemos en cuenta? Pues que hasta este momento la restricción que tenemos es que hay que trabajar durante 12 horas, es decir, en un equivalente a 720 minutos. Eso nos lleva a que la simulación, tenemos que controlar el tiempo de la simulación, que nos va, por eso es importante crear aquí una relación entre las variables de ir acumulando el tiempo, ¿no? El tiempo de llegada de cada vehículo. Entonces vamos a hacer eso y vamos a proceder a mirar cómo se haría. Entonces ya tenemos el modelo conceptual, entonces ahora procedemos a crear entonces la primera llegada. En la segunda columna vamos a colocar el tiempo de llegada, ¿no? Pero fíjense una cosa, tiempo de llegada. Ese tiempo de llegada, para eso vamos a utilizar entonces el número aleatorio, un número aleatorio. Y acá, dependiendo de ese número aleatorio, es que efectivamente vamos a encontrar cuál es ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo lo vamos a expresar en minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo va la tabla? Entonces, correspondía al tiempo de llegada. Ahora, hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta entonces que es necesario hacer un conteo, si es necesario hacer un conteo más que conteo, una acumulación de ese tiempo. Entonces vamos a utilizar una variable que se llame tiempo de inicio. ¿Tiempo de inicio de qué? O sea, en el momento que llega, que aparece el ¿qué? Un vehículo. Y el tiempo final para poder establecer los tiempos entre llegadas. Entonces aquí tenemos tiempo de inicio, tiempo final. Ya vamos a mirar qué es esto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero cómo van a ocurrir las llegadas. Entonces vamos a suponer una sola llegada primero, hasta aquí. Vamos a hacer una sola llegada. Entonces la primera llegada va a ocurrir entonces la primera llegada, ¿sí? Llegada número 1, es decir, corresponde al vehículo número 1. Generamos uno aleatorio, entonces vamos a generar, entonces va a ser igual aleatorio, ¿sí? Aleatorio. Entonces la función aleatoria, recuerden que me genera un número entre 0 y 1, ¿sí? Totalmente aleatorio, como se pueden dar cuenta acá. Vamos a acá restringir un poquito los decimales del número aleatorio, suficiente como con unos 3 o 4, así está bien. Y vamos a, dependiendo de este número aleatorio, aquí debe aparecer un resultado que va a responder al tiempo en que llegó. O sea, la primera llegada ocurrió a qué tiempo. O si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo de llegadas solamente, o sea, son valores enteros, 0, 2, 4, 6 y 8. Pero tenemos una probabilidad, Eso es este comportamiento de esa probabilidad nos va a permitir entonces saber, o sea, podríamos entonces, como la probabilidad también está entre 0 y 1, entonces podríamos calcular, ¿cierto? Aquí unos rangos, entonces vamos a analizar aquí unos rangos. Es decir, vamos a mirar la probabilidad acumulativa, es lo que nos va a servir acá. Los rangos para definir la probabilidad acumulativa, por ejemplo, en el caso de la tasa de llegada. Entonces, rango inicial colocamos acá. Y aquí vamos a colocar un rango final. Rango final. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que vamos a simular. Vamos a simular que sobre la escala entre 0 y 1, ¿sí? Entre la escala de 0 y 1, entonces cualquier valor que esté entre 0 y 0,20, o sea, cualquier valor que encontremos entre 0 y 0,20, o sea, que corresponde al valor de la probabilidad, entonces cualquier valor de estos nos está indicando, o sea, yo genero un número aleatorio y lo busco entre 0 y 0,20, ¿no? Entonces en ese rango de números, así no se me escapa ningún número aleatorio, entonces voy a decir que aquí el tiempo entre llegada fue 0 minutos, o sea, no ocurrió ningún tiempo, ¿sí? Hubo una llegada, pero no hubo acumulación de tiempo,
O sea, un tiempo entre llegadas quiere decir que llegó en simultáneo con el anterior. Eso es lo que significa el 0. En la medida que, entonces, si el rango de los números aleatorios ya sí me cae entre 0,20, ¿sí? Y 0 y 0,35 y 0,55, que corresponde al rango de sumar 0,20 más 0,35, que es la siguiente probabilidad. Entonces, si un número aleatorio me cae en este rango, ¿sí?, entre 0,20 y 0,55, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tiempo de ocurrencia fue de 2 minutos. Y lo mismo hacemos para los siguientes, ¿sí? Entonces, y creamos los siguientes rangos. Entonces, observe que desde .55 más .20 me da .75. Entonces, entre 0,55 y .75, si me cae un número aleatorio en ese rango, vamos a decir que va a corresponder a 4 minutos el tiempo de llegada. De esa manera, lo que estamos haciendo es hacer una simulación, ¿cierto?, utilizando el número aleatorio que nos generemos acá para, usando este artificio, que no es otra cosa que la función acumulativa, para determinar qué correspondería a qué tiempo entre llegadas. Y con el Excel, pues vamos a poder utilizar entonces una función de búsqueda. Es muy fácil buscar en estos rangos y dependiendo llegamos allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una fórmula que se llama igual buscar. Entonces, ¿buscar a quién? Entonces voy a buscar el número aleatorio, ¿sí? Punto y coma, tal como lo dice el modelo ahí, buscar. ¿Dónde busco? Entonces voy a buscar en este rango. Vamos a tomar el rango inicial, ¿sí? En ese rango inicial. Y el vector resultado, me dice punto y coma, vector comparación. Entonces, primero vector comparación. ¿Dónde lo va a comparar? Aquí. Es decir, va a buscar el número aleatorio que genere acá, lo busca en este vector comparación, que es ese rango inicial, y me genera entonces un vector resultado. El vector resultado corresponderá a los números entre 0 y 8 minutos que se definan ahí según donde haya caído el número aleatorio. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ya generó un número, ¿sí?, que corresponde a minutos, a 2 minutos. Entonces, que el número aleatorio que me está dando ahí, el número aleatorio que me está dando acá, es .329. Entonces lo busco acá. ¿Dónde está el rango donde caiga el número .329? Entonces, fíjense que queda en el rango entre .2 y .55, es el rango .32. Es decir, que él elige entonces 2 minutos, ¿cierto? Si yo le doy F9, cambios, ¿cierto? No me está generando acá en este momento. Entonces, al darle F9, perdón, o recálculo, entonces estos valores van a ir cambiando. De pronto en este momento no se puede visualizar, pero ya lo vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a tomar igual tiempo de inicio, entonces el tiempo de inicio cuando ocurre la primera llegada. Cuando ocurre la primera llegada, el tiempo de inicio siempre va a ser 0. Porque ves que como ya cambió, ¿sí ves? Entonces al cambiar, ya mire, me dio .08, entonces ya cambió el tiempo a 8 minutos, porque el rango quedó entre .9 en adelante, ¿sí? Entonces eligió 8. Tiempo de inicio siempre en la primera llegada es 0, y el tiempo final sería tomar el tiempo de inicio más el tiempo de llegada, ¿sí? Entonces, dependiendo de entonces fíjense que la primera llegada ocurrió a los 2 minutos. Entonces vamos a ver cómo sería el caso de la segunda llegada, que es lo mismo. Generamos igual el número aleatorio, entonces yo puedo copiar este mismo número aleatorio y uso la misma fórmula acá. Bueno, entonces para usar esa misma fórmula tenemos que asegurarnos acá con F2 de que estos valores siempre se busquen en el mismo lugar. Es decir, voy a marcar todas las casillas que corresponden a la probabilidad de estos rangos para que no haya ningún movimiento cuando copie la celda. Entonces le doy F4 y ya. La única variable que queda de búsqueda es esta, ¿sí? Entonces ya puedo jalar acá
Entonces fíjense que cada vez que yo jalo, me va cambiando el número aleatorio y genera entonces, mire, 8 minutos. Entonces el segundo carro llegó, el primer carro llegó a los 8 minutos. Aquí es donde les mostraba que vale la pena evaluar la acumulación de tiempo en la medida que van llegando los vehículos. Entonces aquí voy a tomar que el tiempo de inicio del segundo carro va a corresponder el tiempo final del primero, ¿no? Y el tiempo final del segundo carro, de segunda llegada, va a ser el tiempo de inicio más el tiempo final. Va a ser más el tiempo de llegada, perdón. Entonces fíjense que aquí se ve claramente, el primer vehículo llegó a los 2 minutos, entonces tiempo final 2 minutos. El siguiente vehículo llegó a los 8 minutos, más 2 que habían pasado, o sea que en un transcurso de 10 minutos han llegado 2 vehículos, eso es lo que me está mostrando ahí. Y ahora, si generamos, ¿cierto? Si generamos un tercero, mire que va cambiando, tenemos un tercero, entonces nos podemos dar cuenta que a los 18 minutos ya lleva 3 vehículos, ¿sí? A los 10, recalculo, pues voy a encontrar que esto puede ir variando, ¿no? Entonces si yo cambio, mire, fíjese que yo cambio los números, entonces, y cambio acá, entonces fíjese que también va cambiando, es taxi, ¿sí? Punto 25, entonces yo observo punto 25, me da entre un rango entre punto 1 y punto 4, entonces me sale taxi, ¿sí? Listo, eso ahí. Ahora miremos, ahora generemos entonces otros tantos. Entonces yo puedo generar, aquí ya generamos los tipos de vehículos para esos. Entonces me dice auto particular, taxi, bueno, en fin. Entonces hasta acá ya llevamos, si observan la creando el modelo, en la construcción del modelo, pues ya definimos entonces los tipos de vehículos. Voy aquí a centrar esto. Bien. Ve que cada vez que lo muevo, el número aleatorio me genera entonces, según el rango donde cae, va y me busca. Entonces me va generando los tipos de vehículos. Entonces ya generamos, llegó el vehículo y ya sé qué tipo de vehículo es. Ahora nos falta saber cuál es el servicio que solicitó, ¿no? Entonces, el servicio que solicitó, entonces vamos a colocarlo acá. Servicio solicitado. Me borro esto. Servicio solicitado. Entonces vamos a ver cuál es el servicio solicitado. Servicio solicitado. Vamos a colocarle acá servicio solicitado. Servicio solicitado. ¿Sí? Entonces, servicio solicitado, ¿qué será? Lo vamos a ubicar, ¿sí? Lo vamos a ubicar, servicio solicitado. También vamos a generar para el servicio solicitado, observe que esa es otra variable aleatoria que lo tenemos acá, ¿sí? Tipo de servicio. Tenemos tipo de servicio ahí. Listo, entonces a partir de ahí, entonces entramos. A partir de servicio solicitado vamos a entrar. Generamos un número aleatorio. Generamos un número aleatorio que nos va a definir la variable aleatoria del tipo de servicio, y aquí vamos a colocar el servicio, que fue el resultante, el servicio resultante, ¿sí? Ya lo tenemos. Entonces generemos el número aleatorio. El número aleatorio, entonces le decimos la función aleatorio, igual aleatorio. ¿Listo? Abro paréntesis y cierro paréntesis, vale. Ya. Organicemos aquí el formato de ese número aleatorio, y acá ya buscamos el tipo de servicio, haciéndole lo mismo, ¿no? Le vamos a hacer el igualito que acá. Vamos a tomar el rango inicial y vamos a tomar el rango final para poder nosotros evaluar, ¿sí?, cómo sería el comportamiento de la distribución del tipo de servicio. Siempre tenemos que asegurarnos que la sumatoria, si fijan, que la sumatoria de las probabilidades siempre me debe dar 1 o 100%, ¿cierto?
Y acá, observe, todas las sumatorias de las distribuciones me debe dar 100%. Sumatoria de las distribuciones me va a dar 100%. Si no, es que ocurrió algún error. Entonces, la sumatoria de las distribuciones, ¿sí? Porque son eventos mutuamente excluyentes. O sea, si ocurre uno, no ocurre el otro. Entonces, de eso se trata. En cada acción, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a generar el servicio. Entonces, le digo igual que buscar. Acuérdense de función buscar. Vamos a hacer esta de un poquito diferente. La función buscar usted la puede usar aquí. Mira, aquí en el icono que dice funciones, usted busca funciones, si no se acuerda, funciones de búsqueda y referencia. Y aquí está la función buscar. Y de esa manera se puede ayudar. Y usted va a utilizar, porque la función buscar tiene pues dos opciones, dos maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, escoge el primero que dice valor buscado, vector comparación y vector resultado. Le digo aceptar y mire que aquí ya me da un cuadro de diálogo para ayudarme. Entonces le dice, ¿cuál es el valor buscado? Entonces yo digo, como yo estoy trabajando acá, digo, mi valor buscado es el número aleatorio. ¿Cuál es el vector comparación? Entonces, mi vector comparación, voy a comparar ese vector con estos rangos. Pero mira que no los he hecho. Bueno, vamos a colocarlo, ahorita lo hacemos. ¿Y cuál va a ser el vector resultado? El vector resultado va a ser igual al servicio solicitado. ¿Sí? Al servicio solicitado. Y le digo aceptar. En ese momento, mire que me apareció un error. Entendemos por qué el error, ¿cierto? Porque yo no tengo los rangos todavía. Rango 0. Y aquí el rango igual a más 30, ¿no? 0 más el 30%. Entonces, pero lo pasamos a decimales. ¿Sí? Le cambiamos el formato a que sea un formato general, pues sí. Y le dejamos 2. Listo. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que todo este formato sea así. O sea, todos los formatos sean así. Copiamos este mismo formato y ahora sí tomamos sería el rango inicial, sería punto 30 y el rango final para el cambio de aceite sería más 15%, sería punto 45 y así vamos a sumar el resto. Creo que vamos a arrastrarlo y listo, ya obtuvimos entonces, ¿cierto? Obtuvimos, mire, hasta 100. Este es balanceo de alineación de la Serviteca, el servicio de balanceo. No sé por qué me está dando. Bueno, aquí está. Vamos aquí un enter. Para que aparezca. Un balanceo de alineación. Voy a cambiar aquí un poquito esa Arial. Que me trabaje con. Bueno, así está perfecto. La idea era que me quedara así como no tan grande. Bien. Entonces mira que el proceso de lavado, cambio de aceite, aquí está en la distribución de probabilidades y aquí ya tenemos los rangos. Fíjese que aquí ya se arregló la fórmula. Entonces mire que arrancó punto 6, punto 60. Entonces el rango de punto 60, ¿dónde lo encuentra? Entonces punto 60 está entre punto 57 y punto 75 y por eso sacó sincronizaciones como servicio acá. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó. Vamos a hacer lo mismo ¿para qué? De servicio de búsqueda, buscar, entonces congelamos con F4, o sea, lo que corresponde a la búsqueda en la tabla. F4, listo. Y ya nos queda así. Ahora si nos abrimos acá, bueno, ya nos quedaron estos los servicios. Y simulamos. Ahora podemos ya generar algunos otros numeritos, ¿cierto? Y como eso funciona aleatoriamente, nos damos cuenta que cómo varía el servicio. Entonces lo jalamos acá y observe que se me dan diferentes tipos de servicio acá. Entonces, si nosotros analizamos, mire qué ocurre, cómo va hasta el momento la simulación, prácticamente está terminada. Entonces podemos llegar
cómo ha sido el comportamiento en esta simulación de cada una de las llegadas. Si nos podemos dar cuenta acá, ¿sí? Cada llegada tiene un comportamiento. Entonces, fijémonos que dice, el primer vehículo llegó a los 6 minutos, ¿sí? Era un auto particular y pidió que le hicieran balanceo de alineación. El siguiente vehículo, 2, llegó 2 minutos después. Significa que a los 8 minutos ya 2 minutos habían llegado. Corresponde un taxi, ¿sí? Y pidió un lavado, el taxi. Entonces aquí estamos simulando, vamos a trabajar esto aquí en taxi, ¿sí? Para que sea así, taxi. Entonces, miren que aquí esta simulación me está generando, o sea, cómo está generándose la ocurrencia. Miren que estas 9 llegadas, aquí en este modelo, estas 9 llegadas han ocurrido en un tiempo de 30 minutos. O sea que en 30 minutos han llegado 9 vehículos y que han sido atendidos y les han cobrado, ¿cierto? Nos falta eso, ¿no? Servicio, el valor del servicio es lo que nos falta calcular, el valor del servicio. Valor del servicio. Listo, tenemos el valor del servicio. Entonces, ¿cómo calculamos el valor del servicio? De la misma manera, ¿no? Voy a pasarlo para acá. El valor del servicio. Entonces, como se trata de la misma variable, entonces usamos el mismo, ¿no? Aquí no tenemos que cambiar de número aleatorio porque el servicio es de la ubicación que está generado por esta variable. Entonces vamos a buscar ese el valor, o sea, nos faltaría buscar ese el valor, entonces vamos a buscar el valor. ¿Cómo buscamos el valor? Igualito. Igual, buscar. Tomamos el mismo número aleatorio que corresponde a la lubricación, en este caso, o el número que el que esté ahí. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la tabla, ¿cierto? De rango inicial, vamos a comparar acá. Y el vector resultado es el que cambia, ya no es el nombre, sino es el promedio del valor del servicio, el valor. Entonces, y cerramos paréntesis. ¿Sí? Congelamos la parte que nos de búsqueda para poder que esa búsqueda siempre se dé en estos dos puntos. Le damos F4 y Enter. Entonces fíjense que el servicio de sincronización y entraron 100, entonces coloquemos el formato de eso, ¿no? Que es dinero, 195.000 pesos. Y acá podemos arrastrar esto, vamos a arrastrar a las 9 llegadas y ya tenemos ya empezar la simulación, ya nos está generando conforme a cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Del estudio de mercados. Entonces fíjense que en esta simulación lo que hice fue, se tomó un estudio de mercados basado en los resultados del estudio de mercado, pues entonces nos partimos para hacer la simulación. Entonces, donde nos podemos ampliar un poco más y ver las variaciones que se pueden dar a nivel de ingresos, ¿no? Que de pronto con el solo estudio en vacío no podríamos determinar mucho. Cambio acá sí ya con esta simulación ya tenemos, bueno, que de cómo se lee la simulación. Primer vehículo, ¿cierto? El primero y segundo vehículos llegaron dos. Aquí, mire, este 0 significa que llegó un auto particular y un bus y una buseta. O sea, a los 6 minutos llegaron esos dos. El auto particular pidió lubricación, pagó 18.000. Y la buseta le hicieron balanceo de alineación, pagó 55.000. ¿Sí ves? Entonces, ese es como nos está generando, es decir, que si ¿qué es lo que nos falta hacer acá? Ya tenemos el valor de servicio, lo que nos falta es generar el número de llegadas necesarias hasta completar las 12 horas de trabajo. Entonces las 12 horas de trabajo sería entonces generar tantas llegadas como sean necesarias, ya aquí ya el modelo está completo. Generamos entonces tantas llegadas como sean necesarias hasta que el tiempo final me dé 720. Entonces fíjense que si genero más, entonces observe que
estoy obteniendo, voy a aprovechar aquí para borrar esto, ignorar error. Entonces acá lo que vamos a hacer es generar, mira, creo que llevan 94 minutos acumulados y han entrado 22 vehículos, entonces hay que generar más valores, ¿cierto? Entonces vamos a generar más valores. Entonces generamos más valores. ¿Cuántos? No sé. Hasta que nos dé, ¿sí? Llevamos 174 minutos, 50 llegadas, 50 carros. Sigamos generando. Ahí tenemos 222 minutos, 80 carros. Sigamos generando. Lo tenemos. Entonces mira, tenemos que 814 minutos. Aquí ya estamos como cerca. Aquí ya estamos como cerca, si se fijan, con 254. Pero vamos a extendernos un poquito más, porque a veces puede que yo le doy acá, mire, 892. Si ya pasó de 720, como se pueden dar cuenta. Entonces, por lo menos sabemos que son más de 261 autos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar. Entonces, ya definimos cuál es o sea, qué es lo que necesitamos saber. Entonces, cuál va a ser. Ahora sí ya puedo borrar esto del modelo. Ya podemos borrar esto. Y aquí ya tenemos el modelo, la simulación. Voy a eliminar estas líneas. Y aquí vamos a colocar cuál es la variable de salida. Ojo, ¿recuerden cuál es la variable de salida? En este caso, nuestra única variable de salida es el costo del servicio, ¿no? Perdón, el valor. Entonces vamos a colocar variable de salida, vamos a colocar dos variables de salida que nos pueden interesar. ¿Cuántos vehículos entraron? ¿Cierto? Número de vehículos y cuál fue la facturación del día. ¿Qué es lo que nos piden, no? Número de vehículos. Número de vehículos y la facturación del día. Entonces el total de la facturación. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Entonces, la facturación primero. Entonces, la facturación no va a ser otra cosa que hallar la suma, ¿cierto? Podemos utilizar una función igual suma sí. Sumar sí. Ajá. Entonces, mire, sumar sí conjunto se llama así. Entonces, ¿cuál es el rango de la suma? Entonces, voy a todo el valor de los servicios. Voy a sumar todo el rango. Entonces, los marco todos, ¿no? Solo que él me va a filtrar hasta cierto valor. Listo, hasta acá. ¿Sí? Ese es el rango de la suma. Punto y coma. El rango de criterios, o sea, el criterio va a corresponder al tiempo, que es el que me interesa. Entonces vamos a colocar, vamos a generar el tiempo acumulado, rango de criterios, porque ese va a ser mi criterio. El tiempo, ¿sí? Vamos a marcarlo acá. Se puede hacer así o también se puede hacer con la función buscar, lo que me leí hasta acá. ¿Sí? Y enseguida le pongo el criterio. Y el criterio mío, de nuestro, es de 720. ¿Sí? Perdón, menor a 720. Menor a 720. Entonces,
eso quiere decir, y cierro, ¿sí? Creo que acá este criterio, tengo que ponerle comillas si no estoy mal. Ajá. Entonces ahí me dio un valor, ¿sí se fija? Entonces él dice, me va a sumar, yo le estoy diciendo, súmeme todos los valores de servicio siempre y cuando el tiempo final sea menor a 720. Es decir, que cuando se pase de 720, no suma más. Claro, que corresponde al número de vehículos que llegaron. Que corresponde al número de vehículos que llegaron. Entonces, cuando llega aquí 720, llega a 724, o sea que sumaría hasta acá, hasta 237. Sería la suma total. ¿Sí? Eso es el criterio que hace. ¿Y esa suma cuánto le dio? Entonces acá le dio una facturación de 15 millones de pesos. Eso hizo el ¿qué? En el día. Eso hizo en el día. Ahora nos falta saber cuántos vehículos entraron. Para saber cuántos vehículos entraron, entonces lo que vamos a hacer es usar la función búsqueda, igual buscar, pero vamos a buscar 720, lo vamos a buscar, ¿dónde? El vector comparación va a ser acá, en el tiempo final. Un poquito de programación con Excel, ¿cierto? Y el vector resultado será entonces la casilla que corresponde al número de llegadas. Entonces las llegadas. Quiere decir que él empieza a buscar hasta que encuentre 720 y me devuelve el número de la llegada que corresponda. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces me está diciendo que entraron 226 vehículos. Mira, número de vehículos que entraron 226. Y me está generando una facturación. Me está generando una facturación de 12.800.000. Acuérdense que esto es aleatorio, ¿no? Por ser aleatorio, mire que cada vez que yo hago un recálculo, entonces puede cambiar ese valor. Quiero verificar, o sea, si la función de menos 720 está correcta usando la función buscar, que también es la otra. Creo que aquí utilicé sumar sí conjunto, ¿no? Menor a 720. Ahora quiero usar esta misma para verificar si está bien. Con la función buscar yo puedo decir igual buscar. ¿Yo qué voy a buscar? Voy a buscar 720. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces lo voy a buscar aquí. En el vector, en el tiempo, aquí. Tiempo final. Tiempo final. Y el vector resultado no lo tengo. Entonces, ¿por qué? Fíjense que al usar esta fórmula me hace falta un parámetro. Aquí sí me está dando bien los dos, pero en la otra opción yo necesito hallar el acumulado. Entonces, para hacer eso, mira, esto no es necesario, solamente lo voy a hacer como una prueba acá. Pero yo podría estar sumando acá, ¿cierto? El acumulado de las ventas. O sea, en la medida que va entrando cada vehículo, el acumulado de las ventas. Entonces aquí tengo todo el acumulado de ventas. ¿Sí? Ahora sí, con este parámetro, fíjate que cuando llega a 720 o al final, me dice cuántos millones recogí reales. Entonces con esa base, ahí sí puedo utilizar la función buscar. Voy a hacerla acá. Buscar 720 minutos. ¿Dónde los voy a buscar? En el tiempo final.
Y el vector resultado correspondería el acumulado que llegue precisamente ahí, cuando llegó a 720. Entonces marco el acumulado de la facturación. Es simplemente para hacer una prueba de las dos fórmulas que me deben conducir a lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya se supone que me dio. Entonces, sí, aquí esa era la duda que tenía, que voy a mirar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Es de que acá me da con la función buscar 15 millones. Ah, no, mire que me da igual, es más o menos igual, pero puede suceder que ¿qué? Función búsqueda. Mire que aquí, por ejemplo, hay una pequeña diferencia entre la función buscar y la suma de la facturación. Vamos a ver esa pequeña diferencia, ¿por qué es? Vamos a buscar 720. Para ver a quién creerle. ¿Cuál es más efectivo de los dos? Ahí parece que es que no está teniendo en cuenta un valor más, ¿sí? Aquí llegó hasta 720 y me debe dar 14.510 exactos, hasta 720. Ah, entendible, entendible. Está correcto lo que estamos en las dos fórmulas. Hay un error en la fórmula. Mire que son 14.510, porque yo le estoy diciendo menor a 720. Quiere decir que está excluyendo 720. Entonces aquí, si yo le digo que es menor o igual a 720, es lo que tengo que decirle. Entonces si ve que ahora sí me da exactamente el mismo valor en las dos fórmulas, con la función buscar 720 y con el otro. Entonces aquí se ve. Entonces hagamos otro recálculo para mirar. Me da perfecto. Entonces esto era para verificar. Entonces ¿eso qué significa? Que yo me puedo ahorrar esta columna, yo no necesito crearla. Si voy a manejar, o sea, mi variable ya está definida, ya puedo eliminar esto y esta columna no la necesito, porque me la estoy ahorrando utilizando esta función, ¿sí? Utilizando esta función. Entonces ya tenemos clara cuál es la facturación. Entonces vamos a aprovechar y guardamos este modelo. Guardemos el modelito. Ejercicios de simulación. Entonces este es el taller de clase, digamos que es el caso, pues llamémosle el caso de la Serviteca. Modelo de caso es la Serviteca. Listo, lo tenemos ahí. Modelo de caso de la Serviteca. Y ya sobre esa, ya tenemos definido, hasta aquí el modelo está funcionando. ¿Qué nos falta? El diseño del experimento. Recuerden que me están preguntando, aquí me están preguntando, ya diseñamos, nos dice, diseño un experimento a encontrar el promedio de ingresos diarios por servicio y calcule el intervalo de confianza para esa medida, para la media. Entonces eso es lo que nos falta crear, ¿no? Entonces eso es, vamos a crear ese experimento. Entonces ya habíamos hecho uno en un ejercicio anterior, que nuestra facturación es la clave. ¿Y cuál es el promedio de ingreso diario? Entonces yo no puedo decir que son 14 millones, sino que va a depender, ¿cierto? Va a depender del flujo de trabajo. ¿De qué? De la variación, porque todos los valores son aleatorios, los vehículos están variando todos los días. Entonces vamos a simular la llegada de unos 10 días. Fíjense que aquí tenemos la simulación hecha para 12 horas de trabajo. Esta simulación nos funciona perfectamente para 12 horas de trabajo y nos está arrojando una variable de salida
que corresponde al número de vehículos, a la facturación del día, que es lo que se quería, y del número de vehículos atendidos en cada día. Eso es lo que está generando el modelo, ¿no? En la variable de salida del modelo. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Es hacer el experimento para verificar. Entonces, que incluso podemos crear acá, aquí llamamos el modelo, cambiamos acá y lo llamamos el modelo. Y aquí vamos a colocar, entonces, cambiar aquí. Y aquí vamos a colocar una, dos, o sea, vamos a generar, ¿cuántas réplicas? Voy a generar 10 réplicas. Perdón, 2. Réplicas. Y me las traigo ¿de dónde? De acá. Entonces las copio simplemente. Mire que acá en cada me genera copiar. Me la llevo para acá al experimento. Y lo pego acá por valores. Y lo sigo haciendo por valores. Yo creo que cada vez que copio me estoy trayendo otro valor porque está haciendo recálculo. Y ya generé todos los valores. Listo. Generé 10 réplicas. Ahora muy rápido, yo ya expliqué en la clase anterior cómo se calcula el intervalo de confianza. Pues mire que ya tenemos aquí 10 valores, si ustedes fijan, de facturación. 10 valores de facturación. Entonces vamos a calcular cuál es la media de esos valores. Entonces colocamos promedio, ¿sí? El promedio de esos valores. Listo. Y luego nos da 15 millones el promedio de la facturación del día. Vamos a colocar cuál es la desviación. La desviación estándar entonces sería igual a desviación de la muestra. Y tomamos la desviación de la muestra de esos rangos. Nos da exactamente 1.000.000 de pesos es la desviación, 1.156.000. Calculamos la precisión para un valor, una precisión del 95% de confianza para hallar el intervalo. Entonces sería igual a la función intervalo. Entonces buscamos la función intervalo de confianza T porque tenemos menos de 30 datos. Entonces seleccionamos el intervalo de confianza, le damos el valor de alfa, que es 0.05, que es el 95%, punto y coma, el valor de la desviación estándar, que me dio 1.156.000, y el tamaño de la muestra para nosotros es de 10 réplicas, y eso nos da una precisión exactamente, o sea, un nivel de precisión de 827.000. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor mínimo de la media, el mínimo, en el 95% de los casos la facturación va a tener este comportamiento, va a ser igual al valor de la media, ¿sí? Menos esa precisión. Entonces nos daría 14 millones como mínimo en el 95% de los casos, y como máximo nos daría el valor de la media, ¿sí? Y le sumamos la precisión, y eso nos daría 16.540.000. Entonces, si esta es la respuesta del análisis de intervalo de confianza en la facturación diaria. Nos está diciendo que nosotros podemos hacer, o sea, nosotros podemos la Serviteca va a tener una facturación promedio de 15.713.000 pesos diarios, como mínimo en el 50% de los, en el 95% de los casos va a oscilar, ¿cierto?, entre 14.800 y 16.800, 16.540. Eso es lo que nos está mostrando el valor de la precisión, o sea, el valor de la precisión. Y con eso calculamos este máximo y mínimo, de sería el intervalo de confianza de quién, del comportamiento de la facturación diaria del modelo de simulación de la Serviteca. Entonces aquí ya hemos terminado.
hemos terminado entonces de hacer todo el ejercicio completo del modelo.